seguir analizando lo que está sucediendo en el Perú con la politóloga y profesora de la Universidad Católica de Lima, Milagros Campos. ¿Cómo está, profesora? Buenos días, Lucía. Encantada de poder estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por estar conectada con toda Latinoamérica a través de DNews para seguir analizando, lo hemos hecho durante estas semanas, lo que está pasando en el marco de la crisis política, ¿no es cierto? Y no sé si alcanza a ser una crisis social ya en el Perú, cuando nos damos cuenta además de las diferencias que hay entre la conexión que pueden tener o sienten tener algunas personas en Lima, ¿no es cierto?, más cercanas a sus autoridades versus lo que sucede en el resto del país o en zonas más alejadas de la capital. En efecto, es una situación muy crítica. Nosotros venimos viviendo una crisis política desde el 2017, que se grafica en 6 presidentes en 6 años. Evidentemente, esta crisis política, como bien señalas, hoy se ha convertido en una crisis social, donde diría que el tema de fondo es una diferencia muy grande en términos de brechas en lo que se refiere a infraestructura o salud y educación. Y esto pasa factura, evidentemente, cuando se da una situación compleja como ha sido el intento de golpe de Estado del presidente Pedro Castillo, quien vino exacerbando esta diferencia, digamos, post-pandemia, donde se terminan visualizando, ¿no?, estas diferencias en términos de accesos a servicios de calidad que causaron un número de muertes que algunas de ellas fueron por falta de oxígeno, inaudito en este momento, y evidentemente pues generaron ciertas heridas que hoy vemos, ¿no? Lo curioso es que el mensaje que llega, sobre todo a zonas rurales, no es el del golpe de Estado de Pedro Castillo, sino más bien la destitución del presidente a causa de este golpe que realizó como correspondía, digamos, el propio Congreso, ¿no? Y que es una operación además de los poderes. Sin embargo, sí, lo que hemos visto en este tiempo es que la desaprobación del Congreso ha sido constantemente mayor a la del propio Ejecutivo. Aún hoy lo es, ¿no? Y entonces, claro, la plataforma que transmiten en estas manifestaciones están referidas a la renuncia de la presidenta, una renuncia que se exige políticamente porque la sucesión constitucional se ha dado tal y como se señala en el texto constitucional y que se dio previamente en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra, de Merino, o al término del periodo entre Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Profesora, es interesante lo que usted menciona respecto de la legitimidad del Congreso, porque una de las peticiones de un sector de la sociedad peruana o de las fuerzas políticas peruanas ha planteado la idea de una asamblea constituyente para reformar efectivamente las instituciones del país que, como usted bien cuenta, no tienen legitimidad. Incluso el Congreso mucho más que el Ejecutivo. Pese a los incluso últimos hechos, ¿no es cierto?, desde el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, en fin, no se ha llegado a un acuerdo por una asamblea constituyente, no se ha avanzado de alguna forma que permita mermar los llamados a la renuncia de Dina Boluarte. Sabemos que la presidenta se ha reunido con miembros de la Iglesia también. Vamos a conversar de eso más adelante para ver cuál ha sido su responsabilidad o su forma en que esta crisis crezca en vez de que amaine. Pero en paralelo, el Congreso está haciendo reformas constitucionales, que no necesariamente son reformas constitucionales las que están en la mira de las personas que están pidiendo la Asamblea. ¿El Congreso está actuando, colaborando con el gobierno de Boluarte para efectivamente amainar con esta crisis, para efectivamente mermar los ánimos que pide la renuncia de la presidencia, para estar más en conexión con la ciudadanía, o está actuando de manera independiente sus intereses? La encuesta que mostraba el anticipo de elecciones hace unas semanas
como una plataforma deseable y que ha sido aprobada en primera votación, porque en el Perú no existe un anticipo de elecciones como una opción, a pesar de nuestro sistema de gobierno, que es, digamos, un presidencialismo parlamentarizado, Ajá. el más parlamentarizado de la región. No tenemos previsto un anticipo de elecciones, salvo cuando se disuelve constitucionalmente el Congreso, en cuyo caso se van a elecciones parlamentarias, o cuando ocurre la sucesión constitucional que llegara hasta el presidente de la República, y en ese caso hay un debate si es que se tratarían de elecciones generales o solo presidenciales. De manera que el anticipo de elecciones es una reforma constitucional, como ocurrió en la crisis política del 2000 con el presidente Fujimori en ese entonces. Entonces, se ha requerido de 87 votos para poder votar, digamos, en primera votación la aprobación de esta reforma, y está pendiente la segunda. Pero las encuestas mostraban que había pues una idea de que estas elecciones debían hacerse con reformas, porque evidentemente con las mismas reglas es un poco difícil que los resultados sean diferentes. Ahora, a todo esto, la Comisión de Reforma Política que integré mostraba cómo lo que tenemos de fondo, más allá de las políticas públicas y estas brechas que he mencionado, es que hay una crisis de representación que se manifiesta en partidos políticos poco representativos, claro, y en este descontento que suele ocurrir con una fragmentación muy grande en términos políticos, ¿no? Cuando gana Pedro Castillo, a la segunda vuelta pasan tanto él como Keiko Fujimori, que sumados no llegan al 25% de los votos. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, no podemos responsabilizar solo a Perú de la crisis de la representatividad, ¿no es cierto? Es un problema global. Hay una crisis de las instituciones también a raíz de lo mismo, que han perdido legitimidad. Y ahí uno podría pensar que el Congreso o que las fuerzas políticas están trabajando y pensando en reformas para mermar esa crisis, efectivamente para responder a una mejor institucionalidad. Esto se lo pregunto en el contexto de esta reforma constitucional que plantea eliminar el voto de confianza. Entonces, mi consulta en esa línea va: si usted piensa que en el Congreso se está trabajando para reformas constitucionales que mejoren la institucionalidad y van en línea con la que la ciudadanía demanda, que es una mejor representatividad, o considera que en el Congreso se está trabajando para sus intereses. Mi impresión es que el Congreso está retomando el debate de reformas políticas largamente planteadas. El problema no es cuáles son las reformas, que hay más o menos consenso sobre esas reformas. El problema es el timing, digamos, el contexto en el cual se generan esas reformas, en el que realmente pues la atención de la emergencia y la atención de estas demandas ciudadanas se da paralelamente con reformas parciales, ¿no? No hay una plataforma generalizada para una asamblea constituyente aún. No es un contexto en el cual veamos un momento constituyente. La solución a los problemas de políticas públicas no son problemas constitucionales, son problemas de gestión. De manera que desde mi punto de vista, temas como la eliminación del voto de confianza, que viene más bien de un sistema netamente parlamentario, han sido como importados a nuestro sistema y nunca han terminado de, digamos, entrar en este engranaje de las relaciones ejecutivo-legislativo, siendo más bien un elemento perturbador, porque, y permítame señalarlo, en el momento en el que el gabinete, dentro de los 30 días, va a solicitar el voto de confianza, lo que tenemos es un gabinete en funciones, no hay un voto de investidura como tal. De manera que esta es una de las reformas que se había venido debatiendo en los últimos 20 años, que era necesario eliminarla. Muy importante lo que usted nos señala, quiere decir que no son reformas que se están discutiendo también en manera urgente, apuradas, y que no necesariamente van en la línea correcta, sino que son reformas consensuadas que se vienen al menos planteando desde hace ya varios años.
Para cerrar, profesora, le quedaba pendiente la pregunta sobre cómo cree usted que está actuando el gobierno de Dina Boluarte, si efectivamente ha hecho lo correcto y hay otras circunstancias que han impedido que la crisis amaine, o considera que hay algo que esté faltando en ese gobierno para efectivamente bajar los ánimos de las protestas. La verdad es que lo que encontramos es una distancia entre la presidenta, que a pesar de haber recurrido al idioma quechua en parte de sus mensajes, está generando una sensación en los manifestantes de distancia debido a la falta de solidaridad con las personas fallecidas, ¿no? Y eso es evidentemente inaceptable en cualquier sistema constitucional. La presidenta está señalando que hay una manipulación de ciertos sectores, ¿no? Y que las manifestaciones se deben más bien a presencia de elementos extraños, así como a remanentes de Sendero Luminoso y de movimientos vinculados a estos temas. Pero lo que hemos visto más bien son muchos campesinos protestando. Entonces creo que es necesario sintonizar con esta protesta. El poder está muy fragmentado, las organizaciones sociales también lo están, de manera que el pedido de diálogo que se viene señalando es la única solución, creo que puede recomponer esta relación política. Y sin embargo, al no tener partidos políticos representativos, la identificación de las personas y liderazgos para el diálogo se torna difícil. Más difícil. Claro, ahí vemos entonces que la presidenta ha decidido dar también un paso, por ejemplo, en esa línea con otro tipo de instituciones como son la iglesia, para avanzar en alguien o algunos sectores que se vayan sintiendo representados con otros actores, porque como usted bien comenta, la movilización es inorgánica, no tiene un liderazgo tampoco al cual sentar en la mesa, lo que hace más difícil establecer el diálogo, pero todavía hay un largo espacio en el que la presidenta Dina Boluarte puede actuar, según nos cuenta la politóloga y profesora de la Universidad Católica de Lima, Milagros Campos, con quien estuvimos conversando a esta hora en DNews. Muchas gracias, profesora. Gracias, Lucía. Que esté muy bien.